Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Ágora de la Reflexión en Sanidad y Salud. Bienvenidos en nombre del presidente de SEDISA, José Soto, y del presidente de la Fundación SEDISA, Joaquín Esteve. También en nombre de la Junta Directiva y, como no, también de las asociaciones territoriales a las que el Ágora forma parte también pues, de sus propias actividades. El Ágora es una de las aportaciones que hace el Consejo Asesor de SEDISA, que ya saben que lleva funcionando varios años. SEDISA, para los que no lo conozcan, aunque ya es raro que no conozcan SEDISA en el sistema sanitario, es la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Estamos ante una nueva edición y decirles que durará 60 minutos, como siempre. Hemos tenido otras anteriores. Decirles también que se grabará, ya se está grabando. Y en el día de hoy, como habrán podido ver en los programas previos, pues la sesión de hoy habla sobre la importancia de la ética en la gestión sanitaria. Más allá de lo que es la ética en la financiación sanitaria, en la prevención, en la asistencia sanitaria, en la gestión de los recursos sanitarios, hablaremos fundamentalmente de la ética en los gestores sanitarios. Los que llevamos muchos años dedicados al mundo de la gestión de los recursos sanitarios, siempre hemos dicho que la eficiencia en la gestión de los recursos sanitarios, pues es muy responsable, no solamente de los profesionales clínicos, sanitarios, médicos y enfermeras fundamentalmente, sino también y muy especialmente por parte de los gestores sanitarios, la eficiencia en la gestión de esos recursos sanitarios en los sistemas, sobre todo en los sistemas de financiación pública, es un problema de tipo ético y, por tanto, estamos centrados fundamentalmente en uno de los elementos que nos obliga. Para el debate de hoy, brevemente, y termino, tenemos a unos ponentes excepcionales. Rafael Pacheco. Rafa Pacheco es el coordinador de este Ágora, él la va a dirigir. Él es un miembro del Consejo Asesor y es persona que tiene mucha experiencia, ha dirigido varios hospitales y es académico de número de la Real Academia de Medicina de la región de Murcia, entre otras muchas cuestiones, profesor universitario, etcétera, etcétera. Bueno, y los ponentes que van a ser el objeto van a plantear el debate son la doctora María Tormo y don Aurelio Luna. Serán presentados por don Rafael Pacheco. Rafael, tiene la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Encantado de estar en una nueva sesión de Ágora y encantado de hacer de telonero de dos magníficos ponentes que han sido elegidos por mí fundamentándome en dos pilares, en su prestigio profesional totalmente reconocido y en la amistad que tengo la suerte de conservar, de tener con ambos. Primero que nada, disculparme del otro día del fallo en la prueba, que parece ser que salió muy bien, prueba de ello que estamos aquí. Mi amigo Mariano, que me conoce bien, dijo metafóricamente que el problema era que vivo muy feliz, lo cual lo que quiso decir es que soy un despistado tremendamente peligroso. Pero bueno, probablemente vivir feliz a los 70 años y jubilado tampoco está tan mal. Bien, María Tormo es una señora de la medicina, tiene una amplísima trayectoria en el mundo de la salud y de la gestión sanitaria, entre otras cosas, y es donde felizmente nos conocimos, ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud. En un momento dado le pareció oportuno pasarse a la gestión de la actividad privada y la ejerce brillantemente. Es una persona tremendamente eficaz, tremendamente honesta y con la que siempre se enriquece uno estando con ella. Es muy enriquecedora. Aurelio Luna, que deciros, es mi maestro, no es el único que he tenido otros, entre ellos Miguel Ángel Asenjo y el mismo Mariano Guerrero, pero mi maestro por excelencia, evidentemente, es mi gran amigo y querido maestro Aurelio Luna, que es catedrático de Medicina Legal, como sabéis, lo ha sido también de Córdoba y circunstancialmente de Valencia, y tiene una amplísima y brillantísima trayectoria dentro de la medicina legal y forense, en cuyos programas
en cuyos programas está la deontología y la ética médica, porque primero estaba en el programa de medicina legal y hace unos años se creó la asignatura de ética médica, pero bajo la responsabilidad de la asignatura de medicina legal. Por tanto, es una persona, aparte de por su trayectoria honesta y por su conocimiento, que es idónea porque en el mundo universitario tiene que ver mucho con la ética médica y la deontología. Bien, solamente como preámbulo deciros lo que ya sabéis, que la ética es para la sociedad lo que debe ser la deontología para el profesional. Sin ética es difícil que funcione una sociedad, solo con leyes que no estén legitimadas por la ética, y sin deontología es muy difícil pasar por profesional, porque entre otras cosas entiendo que somos profesionales porque profesamos un determinado código de valores morales, de valores éticos. Bien, ya sabéis que hay una frase lapidaria mía que es: sin ética no es medicina. Estoy totalmente convencido de ello y gran parte de mi vida profesional la he dedicado a predicar con resultados no siempre, no siempre certeros, porque la deriva de la medicina, y de esto hablaremos, no va precisamente por una exacerbación de la ética. Bien, si la ética es importante, la resolución de dilemas éticos para el médico clínico, pues imaginaos para el que tiene que manejar los recursos financieros que hacen posible que el médico clínico pueda resolver los problemas de sus pacientes. El gestor tiene que moverse fundamentalmente, aparte de por los otros principios de la bioética, tiene que moverse por el principio de justicia, que lleva directamente a la equidad y que solamente se consigue con eficiencia, que como sabéis también es una frase un poco acuñada por mí. La eficiencia la defino yo como la suma de la eficacia y la decencia. Es ser eficaz actuando con honestidad. Y por supuesto la ejemplaridad. De modo que si nos quedamos con tres palabras claves de gestión sanitaria, pues, y de ética y gestión sanitaria, yo diría equidad, decencia y ejemplaridad. Y además de esas tres, respeto y comunicación. Bien, hecho este pequeño preámbulo, le doy la palabra, como no, pues somos de otro tiempo e intentamos siempre actuar con cortesía, a doña María Tormo para que nos ilumine con su aportación. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Mariano Guerrero, muchas gracias Rafa Pacheco. Muchas gracias por invitarme a todos los integrantes del Consejo Asesor de SEDISA. Y por poder compartir mis reflexiones con personas con tanta valía como el profesor Aurelio Luna. Para mí es un honor estar con todos vosotros y, por supuesto, estoy encantada de hacerlo. Yo generalmente acostumbro a decir, cuando me invitan a foros como este, que confío que al final todos podamos concluir que nos ha merecido la pena este encuentro. Yo tengo esa confianza y voy a intentar aportar mi granito de arena. El título de la sesión, como nos han recordado Mariano Guerrero y Rafael Pacheco, a que agradezco tus palabras, Rafa, tú también eres un caballero, a mí me gusta decir, como atribuyen a Pilar Miró, que soy toda una señora y todo un caballero. O sea, creo que es perfectamente compatible. Bueno, el título de la charla es, el título de la sesión, mejor dicho, es la importancia de la ética en la gestión sanitaria. Por tanto, yo creo que el mero título ya nos establece que la ética es una premisa y que realmente lo que tenemos que hablar es de qué peso tiene la ética en las decisiones de gestión bueno, darle un cierto valor, ¿no? Cuantificar esta importancia de alguna medida. Cuantificarla en la toma de decisiones, en la selección, en la identificación de las necesidades a atender, en la asignación y distribución de los recursos, en las acciones a emprender, en la evaluación, en las correcciones posteriores, en toda la cadena de la gestión sanitaria. Pero también la ética
tiene que aplicarse en los diferentes niveles de gestión que hemos identificado, ¿no? Pues en la macrogestión, en la mesogestión, que es donde yo más me voy a centrar porque entiendo que la mayoría de los socios de SEDISA están desempeñando su responsabilidad a nivel de dirección de hospitales, de centros asistenciales, de servicios, y también hay una ética, lógicamente, la bioética a nivel más de la microgestión. La ética, los valores y los principios, no me voy a detener con definiciones que todos conocemos, creo que no es necesario. Pero a nivel macro es evidente, y tenemos ejemplos muy recientes, de que la ética tiene que estar presente en la política sanitaria y en la salud pública. Y aquí lo que realmente tenemos que buscar es la factibilidad, la justicia y la equidad. Pero en palabras de Weber, dice que se le pide al político que cuando las circunstancias no sean propicias para mantener determinados principios éticos, al menos tenga el valor de autolimitarse. Y esto es muy importante. Sin embargo, hay también autores que critican el principio de factibilidad, y uno de ellos es nada más y nada menos que un premio Nobel de Economía, muy conocido, Amartya Sen, que nos dice que si la factibilidad fuera una condición necesaria para que las personas tuvieran derechos, entonces no solo los derechos económicos y sociales, sino todos los derechos, incluido el derecho a la libertad, serían absurdos. Es decir, hay que ponderar también hasta dónde podemos llegar en nuestras actuaciones. A lo largo de toda mi intervención, estos minutos que me habéis concedido, yo voy a hacer referencia a 3 grandes mujeres catedráticas de ética y bioeticista, porque me parece que las mujeres, cuando intervenimos en los foros, tenemos que resaltar el trabajo de otras grandes mujeres que nos han precedido y que son grandes referentes en el mundo del pensamiento. Yo me lo tomo como una obligación. Y entonces, cuando me adentre a hablar de la gestión, de la ética, perdón, en la mesogestión, tengo que distinguir entre la ética de las organizaciones y la ética de los directivos. Y en la ética de las organizaciones tenemos un gran referente, que es Adela Cortina. Y Adela Cortina nos dice que los valores irrenunciables son los siguientes: la calidad en los productos y en la gestión. Conocemos que la Joint Commission tiene en sus criterios de acreditación la ética de las organizaciones. La honradez en el servicio, el mutuo respeto en las relaciones internas y externas, la cooperación, la solidaridad, la creatividad, la iniciativa y el espíritu de riesgo. Y esto por 2 grandes razones. Unas por razones prudenciales, y no utilizo el término de una manera aleatoria, sino que quiero que por favor nos quedéis con el término prudencial. Por razones prudenciales, porque todas las organizaciones, públicas y privadas, todas las empresas, están sometidas a un escrutinio público. Ese escrutinio público en algunos casos se realizará en los medios de comunicación, en los diferentes parlamentos, y en otras ocasiones se realizará en el estante del supermercado. Pero todas las empresas están sometidas a un escrutinio público. Y también por razones morales, porque las organizaciones contribuyen a crear una ética cívica, aquello que es aceptado por todos, ¿no? Y esto, como digo, no solamente en las organizaciones públicas, también en las organizaciones privadas. Las organizaciones privadas también deben construir su ética propia de la organización, porque volviendo a Amartya Sen, el fin de la economía es crear buenas sociedades. Y ahí estamos absolutamente todos. La ética de las organizaciones en nuestro campo, en el campo hospitalario y de centros asistenciales, va más allá de la redefinición o del establecimiento de la misión, la visión y los valores. Va más allá. Es un compromiso mayor. Incluso sobrevivirá
al gestor que pretende introducir esta ética en la organización. Creámoslo, yo realmente me lo creo. Sobrevivirá cómo se hacen las cosas, más que qué se ha hecho, cómo se gestiona. Y aquí creo que hay tres términos absolutamente ineludibles: reflexión, diálogo y vuelvo a utilizar el término prudencia, que nos lleva a Aristóteles, a la prudencia de Aristóteles. Y otra gran catedrática de ética española, Victoria Kant, nos dice, emplea el término sabiduría práctica, que a los principios y a los valores incluye las virtudes, la manera de ser y la manera de hacer. Y eso me lleva a la segunda gran reflexión en la mesogestión, y es comentar la ética del directivo. Y aquí hay una gran pregunta: ¿cuándo las decisiones del directivo son éticas? ¿Cuándo? ¿Qué decisiones son las éticas, ¿no? Y voy a utilizar dos referentes, por si a alguno le gusta más uno u otro, pero los dos coinciden. Uno de ellos es el magnate de los medios de comunicación, Warren Buffett, que dice que serían éticas aquellas que pueden publicarse en el periódico al día siguiente y no cuestiona su liderazgo. Pero también puedo utilizar otro gran referente, otra gran eticista española, Lidia Feito, que nos dice que con plenitud de bienes y servicios es fácil ser ético. Con plenitud de bienes y servicios es fácil ser ético. Que la ética no es un acompañamiento para los días de bonanza y tranquilidad, sino una garantía de que nuestros comportamientos, sea cual sea la situación, serán legítimos y defendibles por estar tratando de defender valores importantes. Y que el reto ético es justificar bien nuestras decisiones, exponer nuestras razones, exponerlas de modo transparente y público. Y en definitiva, que no se trata de jerarquizar valores, de perder unos y beneficiar otros. Y en esto sigue a su maestro y al maestro de todos nosotros, que es el profesor Diego Gracia, que nos recuerda siempre que no se trata de elegir unos principios y eliminar otros, no, se trata de respetar todos o al menos lesionarlos lo menos posible. En definitiva, en un mundo tecnificado, donde proliferan los expertos de todo tipo y condición. En palabras de Ortega, el especialismo, refiriéndose a la unidimensionalidad del conocimiento y de la técnica, los profesionales de la gestión y, por supuesto, también los clínicos deben tener formación y conocimientos en ética y en bioética. Y solo, y en esto estoy convencida que lo compartirá conmigo Aurelio, solo se aprende lo que se enseña. Hay muchas maneras de enseñar, pero solo se aprende lo que se enseña. Y es muy importante que en los programas académicos de gestión sanitaria esté presente la ética. Pero hay muchos pensadores que refrendan este criterio. Un gran sociólogo, Bauman, también nos dice que esta sociedad de expertos es inadecuada porque no es capaz de atender a la complejidad del mundo, ¿no? Yo creo que la formación que promueve SEDISA es una buena aliada. La profesionalidad que promueve SEDISA es una buena aliada. Porque yo planteo una pregunta. Si entendemos que la medicina y la enfermería son profesiones donde se debe alcanzar la excelencia, tenemos que preocuparnos en alcanzar la excelencia, ¿por qué no va a ser un buen profesional un gestor sanitario? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser un profesional excelente? Y aquí vuelvo otra vez a Victoria Kant, que dice que es la actitud ética imprescindible para alcanzar ese nivel de excelencia en el ejercicio de nuestra profesión. Lo que llama Victoria Kant es una virtud y lo que diría Aristóteles, la prudencia del directivo. Por último, quisiera hacer una breve referencia, no sé si voy mal de tiempo, a mi maestro en el campo de la bioética, nada más y nada menos que Marc Siegel, porque Marc Siegel establece unas características en la relación del médico-paciente.
Y básicamente son tres: la compasión, la sinceridad y la confianza. Y no lo he elegido al azar, ni quiero que parezca un pegote. Lo que quiero es que estos dos últimos términos, sinceridad y confianza, estén presentes en todos los niveles de la gestión sanitaria. Si no, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y además todo esto se da en un marco donde no tengo que insistir mucho, ¿no? Se da la vida, la muerte, la vulnerabilidad, el dolor, las limitaciones físicas. Por tanto, yo creo que la ética nos ayuda a evitar los extremos. Y como creo que Mariano me está haciendo un gesto, voy a terminar. En definitiva, la reflexión, el diálogo y la prudencia en todos los niveles de la gestión sanitaria. Muy bien, doctora Tormo. Ya sabíamos que no ibas a defraudar, ni muchísimo menos. Profesor Luna, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Rafael Pacheco y a Mariano Guerrero el que me hayan invitado. Si estoy aquí, desde luego, tiene más que ver la amistad que mis posibles cualidades y, por supuesto, dar mi enhorabuena por la precisión y la brillantez de María en la exposición que ha realizado. Yo voy a intentar plantearlo desde una perspectiva un poco más práctica. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros hablamos de ética, cuando hablamos de moral, hablamos de ética como contenido, como estructura, siguiendo al maestro de Diego Gracia, que era Aranguren, realmente nosotros estamos hablando de un proceso que es inherente a cualquier movimiento y a cualquier decisión que tiene el ser humano. Es decir, aquí como el burgués gentilhombre de Molière, todos hablamos en prosa sin saberlo, pues aquí todos estamos tomando decisiones y está implicada la ética en todos los niveles, en nuestros niveles profesionales, estos niveles vitales más elementales, y es decir, la ética está presente en todo. Pero cuando hablamos de la gestión, cuando estamos hablando ya de lo que son distribución de recursos, cuando estamos hablando ya de enfrentarnos a unos problemas de cierta complejidad, realmente yo lo primero que debo reconocer es que estoy convencido y absolutamente seguro que este tema hablaría mucho mejor que yo Rafael Pacheco, porque tiene las dos vertientes. Tiene un magnífico conocimiento de la ética y además ha estado en la trinchera de la gestión durante muchísimo tiempo. Yo lo que sí quisiera decir es que cuando hablamos de ética, cuando estamos hablando de algo más que palabras, estamos hablando de algo que está íntimamente ligada a la acción, íntimamente ligada a la decisión. Nos movemos en un contexto complejo. Es verdad que si queremos hablar de que hasta qué punto el tema de la ética y la gestión está de moda, no hay que ir solamente a de la cortina por la ética de la responsabilidad, sino que prácticamente hoy en día incluso existen normas para la gestión ética, como es la SA8000, la A1000, la SG21, o la norma, aquí por ejemplo hay la norma SA8000, que es una certificación voluntaria de reconocimiento internacional creada por una organización estadounidense llamada Social Accountability International. También la norma SG21, que es propuesta por Forética, Foro para la Evaluación de la Gestión Ética. Y aquí son modelos que se basan en la superación voluntaria de los aspectos legislativos. Hay 9 áreas. Es decir, si esto sirve un poco como ejemplo para ver hasta qué punto la palabra ética forma parte del condimento de casi todas las salsas en cuanto nos movemos en el terreno, sobre todo terreno de gestión y distribución de recursos. Desde el punto de vista práctico, hay que recordar que estamos en una situación compleja. No ya desde el punto de vista de hablar de sostenibilidad del sistema, hablar de distribución de recursos, sino que hoy en día tendemos al concepto que se llama de One Health, es decir, salud única, en donde la complejidad de algunos planteamientos y el plantear que el centro de cualquier tipo de actividad debe ser el paciente, sitúa a los profesionales en una situación no demasiado cómoda. ¿Por qué? Porque lo mismo que cuando dábamos fisiología en nuestros tiempos, se decía que esa persona que medía unos 70, pesaba 70 kilos, etcétera, etcétera, era algo modelo. Realmente los pacientes son absolutamente diversos. No tiene nada que ver un paciente crónico complejo con un paciente agudo, no tiene nada que ver un paciente que presente una limitación funcional de sus articulaciones con un paciente que está siendo sometido a tratamiento anticanceroso. Es decir, la medicina cada vez se complica, cada vez se produce una fragmentación en lo que es la
asignación de los cuidados que plantea bastantes conflictos. Porque podemos hablar aquí de la necesidad de que el gestor afronte desde sus valores y en la soledad de su conciencia una serie de respuestas. ¿Qué pasa cuando los valores o los principios que imperan en una organización no coinciden con los del gestor? El gestor debe asumir en principio que de forma fatalista, que si acepta un cargo debe seguir los principios que están rigiendo desde el punto de vista ético determinada institución. Hoy en todas las instituciones nos encontramos con declaraciones de principios éticos, pero el problema de las declaraciones es que al final son palabras. Y las palabras funcionan muy bien, quedan de forma muy brillante, pero al final si no se concretan en hechos, se quedan solo eso en palabras. ¿Eso qué plantea? Pues plantea la necesidad de ámbitos de reflexión desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Nos enfrentamos a un problema muy complicado, es decir, las decisiones éticas no son algoritmos donde yo, siguiendo una estructura que ahora mismo podría reproducir cualquier modelo de inteligencia artificial, voy definiendo el peso específico de cada uno de los factores en una toma de decisión. Es decir, la persona es mucho más compleja, la asignación de cuidado a una persona depende de tantas variables que va a ser difícil que sin una deliberación y una formación adecuada se pueda responder con cierta solvencia. Vivimos bajo el imperio y la amenaza de la eficacia. Hablamos de la sostenibilidad, hablamos de una serie de principios. La equidad y la justicia son palabras que están continuamente saltando de una garganta a otra y de un oído a otro, y se utilizan muchas veces, hasta en algunos casos, desde mi punto de vista, sirven como coartada a determinados tipos de decisiones que al final molestan. Lo que sí es importante saber es que la conducta desde el punto de vista ético tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagar ese precio que supone el asumir unos principios y ser consecuentes con esos principios hasta el final. En la gestión, todos los que la habéis vivido en primera persona, eso no es fácil. No solamente no es fácil, sino que además es complejo. Había un trabajo relativamente reciente que se ha publicado en una revista que se llama Healthcare Manager, que se llama Building an Ethical Organizational Culture, hablando de cómo construir una ética, una cultura ética en las organizaciones sanitarias. Y cuando uno lee el trabajo, que desde otra perspectiva creo que sí tiene algunos valores de orden operativo, de orden práctico, uno se da cuenta que hay temas que son muy fáciles a la hora de hablar, se pueden plantear las situaciones y los conflictos con bastante facilidad, pero lo que es establecer principios para poder resolver esos conflictos ya no resulta tan fácil. Y decía que el tema muchas veces nos lleva a la utilización de determinados principios éticos, en algunos casos incluso como coartada o como defensa en determinadas situaciones. La cuestión no es sencilla, porque se podría hablar, hay un trabajo bastante bueno de Biller y Lienck que habla de ética y gestión hospitalaria, donde hace una reflexión sobre hasta qué punto existe una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que al final no solamente había que dicen entre lo que se dice y lo que se hace, yo incluiría una tercera variable, entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que en ese triángulo donde el gestor, en la soledad de su despacho, tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, es ahí donde realmente requiere de una formación en lo que son los procesos de deliberación. Todos tenemos nuestros valores, todos tenemos nuestros principios, todos hemos desarrollado, y como en el servicio militar anteriormente es en el que se suponía el valor, a todos se nos supone una capacidad de decidir desde un punto de vista coherente a unos principios morales. Todos queremos una sociedad mejor, todos queremos que la sanidad funcione muy bien, todos queremos que nuestra institución resuelva todos los problemas. Pero realmente ese querer hay que conseguir que
confrontándolo a lo que son el contexto de las organizaciones, pueda convertirse en una realidad. Y ahí es donde veo yo que existe una especie de zona pantanosa donde resulta muy difícil cubrir con palabras o cubrir con principios éticos algunos vacíos, porque creo que lo fundamental en la gestión o cualquier otra actividad en la vida es precisamente el ser una persona lo más íntegra, lo más formada y lo más equilibrada posible. Y ahí es donde entra el problema. Si no somos buenas personas, en el sentido amplio de la palabra, como decía en este caso lo del hombre bueno que decía Antonio Machado, va a ser muy difícil. Si no trabajamos ese grado de perfeccionamiento personal, va a ser muy difícil que al final seamos capaces de llevar con rigor, de afrontar los desafíos y de pagar el precio que la coherencia con nuestros principios algunas veces exige. Al principio esto puede parecer una especie de sermón vespertino, pero creo que, en fin, para huir de lo que sería una disquisición excesivamente academicista sobre principios, trabajo, modelos de gestión, el tema de las distintas alternativas que desde el punto de vista ético hay muchísimos trabajos que hay sobre el tema, sobre todo de centrarse en el paciente. Y yo quiero recordar en este caso que en una reunión que hubo en el NEC Forum, que como sabéis en la reunión de los comités de ética europeos, que ya en 1999 hubo una sesión que sí que está accesible, yo recomiendo a los que puedan y quieran que la lean, sobre relación al tema de los desafíos éticos en la gestión. Los desafíos éticos siguen siendo muy parecidos, a pesar de, vuelvo a decir, de la irrupción del momento de edad, de la complejidad de los pacientes, de la limitación de recursos, de incluso de la irrupción, desde mi punto de vista, algunas veces excesivamente violenta, de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y demás. Al final hace falta una persona que se enfrenta a los problemas y esa persona requiere de una integridad que no se consigue sin un esfuerzo continuo y sin un saber enfrentarse a los problemas desde la perspectiva que realmente nos hace humanos. Y aquí pues, me alegro que haya sacado María Tormó el tema de la compasión, de la cercanía, de la proximidad, porque sin ser capaces de ponernos en el lugar de las personas a las que van destinadas los objetivos de nuestra gestión, va a ser muy difícil que podamos realizar con eficacia y con capacidad crítica las decisiones en el entorno de la gestión. Yo no quiero aburriros demasiado y me gustaría que en el debate ahora pudiéramos entrar de lleno en los que pueden ser los distintos modelos de toma de decisiones, en cómo se debe estructurar un proceso deliberativo desde el punto de vista ético para que a la hora de establecer determinada decisión se pueda fundamentar, no para decir que lo hemos hecho siguiendo determinados tipos de principios y acogernos, igual a decir, utilizar como defensa, utilizar como escudo de determinados principios, sino para ser capaces de asumir desde el punto de vista personal ese tipo de decisiones y las consecuencias que eso trae consigo. Porque la mayoría de las decisiones, en última instancia, suponen una toma de partido con relación a unos hechos que determina, de alguna manera, nuestra propia visión que tenemos de los problemas y transmitimos también nuestra propia concepción del mundo, nuestra propia concepción de la ética, incluso de los conflictos que pueda haber entre los distintos valores que entren en juego. Cuando decía Diego Gracia que había que respetar a todos los principios, creo que sí, pero al igual que ocurre en un debate o en un debate civilizado, me refiero, no en otro tipo de debate, en los que se complementan ese debate o esa discusión que hay, ese conflicto entre los distintos principios, debe resolverse siempre teniendo en cuenta algo básico, y es que somos personas que nos debemos a otras personas y que son precisamente el objetivo de nuestra gestión lo que debe condicionar desde el punto de vista más completo posible nuestra toma de decisiones. La formación ética es básica, es fundamental, hay que incluirla, pero no solamente en lo que es la ética como contenido
es decir, o la moral como contenido, es decir, establecer una lista de principios, sino fundamentalmente el aprender a lo que es deliberar y contrastar los valores que entren en conflicto, manteniendo siempre un equilibrio que responda precisamente a una capacidad que es intrínsecamente humana, que es de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Los gestores tenéis que estar día a día afrontando situaciones en las que pagáis un precio no solamente desde el punto de vista de estabilidad, de falta de sueño y demás, sino incluso un precio interno que supone el contrastar y el poner a prueba cada día lo que vosotros pensabais que era más importante o menos importante para vosotros y cuáles eran los principios que se consideran irrenunciables. En ese contraste entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, ahí la ética va a actuar como ese consejero silencioso que si no nos va a evitar problemas, al menos así nos va a permitir que nos sintamos protagonistas de nuestros propios problemas y nos sintamos orgullosos incluso de las consecuencias o de los riesgos que corremos. Yo no quiero cansaros nada más y me gustaría pasar inmediatamente al debate. Aurelio, muchas gracias. Mariano y yo, que hemos sido alumnos tuyos, sabíamos que tú tampoco nos ibas a defraudar. Os invito, siguiendo las directrices de Mariano, a que dialoguéis entre los dos ponentes y en el caso de que os parezca oportuno, entramos los demás para enriquecer el debate o para que nos contestéis algún tipo de cuestión o de duda que podamos plantearos. Permítame, Adelante, María, Rafael, adelante, Eduardo. permíteme que le demos capacidad también ahora mismo, casi ya, A todos. a que si hay alguna pregunta por parte de los asistentes al foro, que la hagan en este momento. Yo creo que sería muy enriquecedor, ya que las exposiciones de ellos han sido un poco más largas de lo que teníamos en el programa y el Ágora tiene como función que todos participemos. Por tanto, ahora es el momento. Adelante. Yo, si os parece, para romper un poco el fuego, le plantearía a ambos ponentes, es un tema muy trillado, pero no lo solucionamos. Yo siempre digo que la política sin ética es patética y la política está impregnando siempre la gestión sanitaria. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Porque la sanidad está muy cerca de los intereses de las personas. Las personas a la hora de votar valoran el servicio sanitario y el político, de una forma más o menos legítima, por supuesto también interesada, pues no quiere que se le vaya este caudal de votos y quiere controlar la gestión sanitaria y en definitiva está legitimado por las elecciones y claro, quiere controlar la gestión sanitaria a través de sus gestores. ¿Cómo resolvemos el dilema de la ética de las instituciones, la ética del profesional y las improntas políticas que se nos intentan transmitir? Yo voy a empezar y me voy a lanzar a la piscina aunque no tenga agua. En Muy primer lugar, breve, por favor, Aurelio. yo creo que legitimar en función de unos votos, es decir, una capacidad de gestión, un voto lo que da es una responsabilidad y un político lo que tiene es un compromiso con el buen funcionamiento, con lo cual los principios políticos deben estar supeditados a la sostenibilidad, a la viabilidad y a la eficacia y eficiencia de un sistema. Cuando eso se rompe, es obligación del gestor llamar al político correspondiente y ponerle enfrente de esas perspectivas. Porque es que si no, al final llevamos un camino desastroso. Es decir, porque yo creo que el político al final debe saber para qué lo eligieron y cuáles son las obligaciones que tiene con relación a los que le votaron. Muy Y el bien, gestor igual. muy bien. Totalmente de acuerdo, Aurelia. Sí, poco puedo aportar ahí a lo que acaba de decir Aurelio, ¿no? Yo creo que aunque de determinados temas se ha hablado mucho, hay que seguir hablando, ¿no? Y ahí SEDISA, a mi criterio, lo está haciendo bien. El político tiene una responsabilidad
se debe a el programa que ha presentado y aquello que no ha presentado coherente, que sea coherente con lo que ha presentado, ¿no? Esto parece que podemos pedirlo. El gestor sanitario, el problema que hemos tenido, yo creo, en los últimos años es que no sé hasta qué punto los gestores sanitarios se han convertido en políticos bueno, pues en un político más, ¿no? Todo esto pasa por la profesionalización, por la selección correcta de las personas que deben asumir esas responsabilidades. En la mayoría de las provincias españolas, el hospital es la empresa más importante de esa ciudad, con un número de trabajadores enormemente alto, extraordinariamente cualificados, con una gran responsabilidad. Y yo creo que todo esto deberían introducirse algunas modificaciones. Pero de esto yo llevo hablando casi desde que empecé en la gestión, ¿no? Y creo que si no se soluciona es porque no hay voluntad de solucionarlo, ¿eh? Porque es tanto lo que consideran que está en juego que el responsable de turno no está dispuesto a perder el control absoluto de la situación, el control en términos de ejecución presupuestaria, en términos de paz social, es muy importante la paz social, o sea, no están en ningún caso dispuestos, ¿no? En este punto en concreto yo tengo que perfeccionar mi optimismo porque claramente no lo soy. Disculparme, hay una pregunta de Pepe Martín que dice, ¿en qué medida el interés por la ética en la gestión sanitaria es una marca utilizada por las administraciones públicas y las organizaciones sanitarias privadas para mejorar su reputación, pero sin incidencia real en su toma de decisiones? Pues en la misma medida que los profesionales que realizan la gestión se crean o no se crean esos principios que ofertan las distintas instituciones. La palabra ética, vuelvo a decir, es un condimento que resulta en una coartada perfecta y un complemento para cualquier traje y queda bien. Ahora, la ética de la responsabilidad exige, entre otras cosas, que eso que se dice, eso que se piensa, se cumpla. Y ahí el gestor sí tiene un buen papel, que es confrontar las contradicciones de lo que se dice con lo que se pide que se haga. Totalmente de acuerdo con Aurelio. Yo creo que, aunque se ha hablado mucho, yo creo que es que hay que seguir hablando, ¿eh? Este es un trabajo a largo plazo. No se trata de teorizar y hablar de ética y, por supuesto, de bioética. Al final, el directivo, cuando realmente se examina, es con su comportamiento, ¿eh? Cómo se hacen las cosas. Y yo ahí vuelvo a insistir en las tres palabras que he utilizado. Reflexión, diálogo, nos tenemos que hartar a hablar, ¿eh? Aurelio ha insistido mucho, por lo menos así me ha parecido a mí, si no es así, me corriges por favor, en el directivo tomando la decisión en su despacho. Bueno, sí, esto en algunas ocasiones ocurre, pero es que hay que hablar más con los demás, ¿eh? Y hay que intentar encontrar consensos y hay que intentar entender todas las razones. Y por supuesto, yo creo que determinados comportamientos y determinados modos de hacer las cosas pueden continuar en el tiempo, poco a poco, pero pueden continuar en el tiempo. Estoy de acuerdo, María, en que hay que dialogar, pero al final la decisión la tomas tú. Es decir, y el Pero coste... no hay tantas decisiones, Aurelio, que tengas que tomar en solitario. No hay Ya, tantas, pero, ¿eh? pero Esas al son final las... Al tú final, has debatido, has llegado a un consenso, lleva a un acuerdo. Y al final una de las cuestiones que probablemente en los tiempos que corren no esté muy de moda es el asumir la corresponsabilidad en las decisiones que se toman. Es que si yo debato y planteo, nos ponemos de acuerdo en determinado modelo de gestión, al final los dos que estamos de acuerdo, o si tú me has convencido a mí o yo te he convencido a ti y hemos decidido que se tome determinada decisión, se realice determinado acto, debemos asumir que somos corresponsables de ese acto y las consecuencias de ese acto tenemos que afrontarlas. Y la mejor manera, si lo has comentado tú antes, es que tú puedas justificar
que se pueda publicar, que se pueda publicitar los motivos que te han llevado a ti, que sean por aquella cosa que no se puede explicar, malo. Efectivamente, Sí, pero al final, Aurelio, casi estamos diciendo que de eso se trata la madurez, ¿no? De asumir las consecuencias de tus actos. Es claro. que, claro, si tenemos gestores que no asumen las consecuencias de sus actos, estamos aceptando comportamientos pueriles. Claro, es que Pero lamentablemente esa es una enfermedad, ese es un virus que no está erradicado y no existen no, buenas vacunas. Yo ya, creo, perdonar, que también hay un verbo que se utiliza poco y es muy sano, que es el verbo dimitir. En política prácticamente no existe y en la medicina es complicado porque si dimite uno de médico a ver a qué se dedica, pero de gestor sí se puede dimitir. Si en un momento dado el nivel de presión rebasa cierto límite ético que tú te has impuesto a ti mismo, pues adiós muy buenas, misión cumplida y que siga otro. También habría en los cursos de gestión convencer o persuadir a los profesionales de que todo tiene un límite y que en un momento dado está muy bien y además es muy ético decir hasta aquí hemos llegado y seguir por ese camino que estoy trazando porque no soy capaz de asumirlo desde el punto de vista de la escala de mis propios valores. Hay una pregunta bueno, de otro permíteme, Mariano, ponente. si Hay no, otro ponente. Perdón, sí. María. María. No, que quería una postilla, Rafa. Es que Sí, yo creo que también el directivo, el gestor, tiene que preguntarse qué tipo de gestor quieres, claro. qué quieres ser. ¿Eh? Ujú, Y entonces, de la misma manera que a lo mejor un médico se pregunta qué tipo de médico quiere ser, hay que preguntarse qué tipo de gerente quiere ser o de Sin duda. director médico. Y a partir de ahí seguramente tienes tus decisiones más claras. totalmente de acuerdo. Los que hemos tenido una larga trayectoria en el mundo de la gestión sanitaria, eso es una de las claves fundamentales. Yo quiero ser un gestor sanitario o un político. Y algunos pues hemos optado por ser gestores sanitarios y otros han optado por ser políticos, lo cual cualquiera de las decisiones es adecuada. Pero lo que no puede ser es un mix, porque eso realmente pues está colisionando todos los principios éticos. Había una pregunta que yo tengo mucho interés en que dice que si las organizaciones sanitarias, permítanme que las diga, no hay una pregunta, no hay, ya hay bastantes más, que si realmente una organización tiene principios éticos o valores. Estamos a 10 minutos de cerrar, por tanto, no podemos darle... Miguel Ángel Asenjo pregunta que cómo se evalúa la ética. También es verdad que Aurelio ha hablado de que hay pues una serie de organizaciones que tienen una serie de pautas para evaluar los principios éticos, entre ellos se ha mencionado la Joint Commission, si queréis, y Paloma Alonso, Alonso, que debe ser Paloma Alonso también pregunta que contribuiría a mejorar la ética de los gestores sanitarios, la rendición de cuentas públicas, transparente y objetiva. Yo creo que esto es una magnífica. Por tanto, tenemos unos minutos, vosotros tomar la decisión que consideréis, lo tiene que ser ya todo muy corto, yo no he hecho ninguna pregunta y sobre todo porque las que habéis hecho son mucho más importantes que las que 15 yo iba a hacer. segundos para decir que claro que las instituciones y las organizaciones tienen valores. De hecho, el Servicio Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, se fundamenta en unos valores básicos que son el altruismo, la solidaridad, la equidad, la universalidad y la gratuidad, entre comillas. Pues la gratuidad no es total porque pagamos impuestos. El problema es que el gestor se identifique o no con esos valores y en un momento dado, si el político hace que esa identificación esté instrumentalizada, pues en base a esos valores, adiós muy buenas. La cuestión es Martín pregunta sobre los potenciales conflictos entre la búsqueda de beneficio de las organizaciones, en este caso privadas, y las necesidades de los pacientes. Aquí podríamos añadir No da para sobre mucho. el acceso de la tecnología de la tecnología, o en este caso siempre continuamente el tema de los medicamentos de nueva fabricación para ponerlos en marcha, porque estos son los principios que María muy bien ha explicado, de los principios de la ética cívica, aquello que todo el mundo aceptamos, pero realmente no estaríamos todo el mundo de acuerdo cuando el informe este de barómetro sanitario, que también ha estudiado Miguel Ángel Asenjo, nos dice que no estaríamos todo el mundo de acuerdo cuando, a pesar de todos esos avances tan importantes, los ciudadanos siguen valorándonos exactamente igual que hace 10 o 15 años. Pero es que bueno, esa sería realmente para otra cuestión.
Ya, pero digo que la valoración tiene que ver con muchísimas cuestiones. Hay que recordar que la pandemia hizo saltar las costuras de determinada imagen idealizada de un sistema que estaba sometido a muchísimas tensiones. Y el invertir no significa necesariamente mejorar, crecer. Yo me acuerdo de la Universidad de Cornell, en la entrada había no crecer para mejorar. Bueno, pues evidentemente aquí en sanidad los recursos tienen que crecer porque las necesidades están ahí y crecen, no se puede uno mantener. Pero asumir que aumento de inversión va a suponer mejora necesaria en la asistencia, la inversión es una condición necesaria, pero no suficiente para una mejora en la gestión. Hay muchísimo, sobre todo en lo que es la mesogestión, hay muchísimas cosas que mejorar. El tema, es decir, los profesionales todavía piensan que la gestión de los recursos es un problema de los que están arriba, que él se debe precisamente a una serie de cuestiones. Yo creo que ahí hace falta precisamente esa cultura ética de las organizaciones para que se asuma que todos los resultados, el resultado del compromiso de todos los que forman parte de la organización y que sin falla alguna de las engranajes de la misma al final chirría. Es decir, se puede estar tomando decisiones bastante sensatas con un buen fundamento tanto teórico práctico, pero luego si el último el eslabón de la cadena, que es el que tiene que tomar las determinadas decisiones, no se ajusta, pues al final no va. Yo creo que invertir, invertir no garantiza que haya mejores resultados. Yo creo que al final lo que tenemos que apelar todos es a la responsabilidad individual y también, por supuesto, a la responsabilidad colectiva. Cuando hablo de responsabilidad individual, quiero decir que todos somos profesionales, ¿no? Profesionales de la gestión, de la medicina, y esto significa que tenemos que tener iniciativas, que tenemos que tener propuestas, que tenemos que reflexionar y que cuando se toman decisiones se asumen riesgos. Y decimos muchas veces que el político de no sé qué, que la influencia política, pero también habría que preguntar a los gestores, ¿tú estás dispuesto a asumir riesgos o tu situación es cómoda? Porque llevamos hablando de esto muchos años, llevamos quejándonos de las interferencias muchos años. Bueno, habrá que tener alguna iniciativa, ¿no? Habrá que el gerente de un hospital, el director de un hospital, tendrá que tomar riesgos, ¿no? Sí. Y eso también es una actitud, un compromiso ético. Las organizaciones cambian, las sociedades cambian, estamos ante un mundo extraordinariamente complejo. Las decisiones éticas no de gran profundidad las podrán tomar las máquinas, la inteligencia artificial, pero para decisiones complejas no lo podrán hacer. Pero hay que pedir a todo el mundo que asuma su parte de responsabilidad. En la rendición de cuentas, como decía Paloma, por supuesto, pero en las propuestas, en las iniciativas también. Tenemos profesionales altamente cualificados. Escuchemos, dialoguemos de algo más que comprar una máquina nueva, ¿no? Desde luego. De algo Pero más que comprar una máquina nueva, de lo que pasa en las consultas, de lo que se quejan los pacientes. Vea, es que realmente yo creo que en estos momentos, en lo que yo puedo percibir, y no vuelvo a decir que si estoy equivocada me corrijáis, por favor, la distancia entre las personas que tienen puestos de responsabilidad en la gestión y los clínicos es enorme. Y el desconocimiento de unos por parte de otros. María, Empatía. el replanteamiento que has hecho, y lo ha contestado el doctor Pacheco, es que a veces dimitir es muy saludable y tan saludable como escaso. Y por tanto, se Dimitir prefieren... es lo mismo que saber decir que no. Claro, Claro, Tendremos claro, que, claro, la empatía, claro. claro. La es que sensibilidad. hay que saber decir, Perdonadme, debo de hay ser que el saber malo de decir la que no. película. Estamos en los últimos 5 minutos. Yo no sé, ¿hay alguna pregunta más por aquí? Algunas son de agradecimiento y todas estas cosas. Miguel Ángel de Genzo siempre puntualiza cosas muy chulas. Dice que todo esto es tan simple como a veces cumplir horarios y cosas de ese tipo, lo cual está muy bien, Miguel Ángel. Tenemos 4 minutos
Sí que me gustaría darle la palabra a la doctora Tormo para que nos diga eso que llaman ahora los modernos el minuto de oro, posteriormente a Aurelio, posteriormente a Rafael Pacheco y a mí me tocará en el último momento deciros adiós. María. María. Muchas gracias, Mariano. Yo lo que quiero decir es dar la enhorabuena a SEDISA por la iniciativa, a su consejo asesor por la iniciativa de este foro y por las iniciativas que está llevando a cabo para promover la profesionalización en la gestión y la formación, la mejor formación en gestión sanitaria. Insistir, esto que se dice también ahora, el mensaje para casa, que la deliberación ética nos aleja de los extremismos. Debemos encontrar puntos de encuentro. Y ese punto de encuentro, ese diálogo, nos tiene que llevar seguro a decisiones prudentes. Eso es lo que quiero decir. Don Aurelio, muchas gracias, María. Nada, yo reiterar el agradecimiento por la labor que lleváis y lo que acaba de decir María, y yo decir que reflexionar, ser coherentes con nosotros mismos, nos hace ser mejores personas y ser conscientes de las consecuencias de nuestra decisión y estar dispuestos a asumir el precio que es una necesidad que nos convierte precisamente en seres humanos. En la medida que no asumimos esas consecuencias o pensamos que no hay que afrontar determinadas situaciones, nos estamos alejando de ese ideal de ser humano. Y en última instancia lo que tenemos que ser es las mejores personas posibles, y para ser las mejores personas posibles, sí o sí, necesitamos deliberar y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Don Rafael. Bien, por aquello de los hechos y las palabras son grandilocuentes y vehiculizan conceptos y son fundamentales. Poneros el ejemplo, aunque parezca un poco vanidoso, de que cuando yo fui gerente de mi hospital, asumimos un eslogan, o mejor dicho, inventamos un eslogan que iba en todos los documentos del hospital, y era compromiso asistencial impregnado de valores. Eso es la idea que tengo yo fundamentalmente de lo que es una institución hospitalaria. Lo principal es la asistencia, pero esa asistencia no se puede hacer de cualquier forma. Reitero el agradecimiento a los ponentes, amigos, y a Mariano por su perfecta organización y al Consejo de SEDISA. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me toca clausurar, daros las gracias. Sería importantísimo que esto pudiésemos hacer más cosas en una hora, pero decidimos hace tiempo, y las normas hay que cumplirlas, que las ágoras tendrían solo una hora de exposición. Magníficas las exposiciones, magnífico el debate, y a mí solo me queda pedirles, anunciar una cosa y pedirles otra. Anunciarles que se va a constituir dentro de unas semanas, el día 15 de octubre, la Asociación Territorial de SEDISA en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que esto será un hito muy importante también para los gestores sanitarios de esa comunidad. Y por otra parte, darles las gracias por su planteamiento y de una forma muy especial al equipo técnico de SEDISA, que nos ayuda de una forma extraordinaria para que sea efectivo este foro. Quiero terminar agradeciendo no solamente a vosotros, sino a todas las profesionales, a todos los que se han unido vía telemática a este foro, y emplazarles a que recibirán información para los próximos foros que se llevarán a cabo en el mes de octubre y noviembre. Ya decidiremos los ponentes, pero ante todo mi agradecimiento y mi felicitación. Muchísimas gracias. Tenemos que cortar, amigos.